Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta segunda parte vamos a hablar sobre las proteínas HLA de clase 1 y HLA de clase 2. El video anterior hablamos un poco de genética. Ahora nos corresponde tratar otros aspectos de estas proteínas. Entonces, para ello hice un índice. Primero hablaré sobre las estructuras de las proteínas HLA1, o sea, es decir, de clase 1, y HLA de clase 2. Después hablaremos sobre sus cadenas, sus dominios, sus hendiduras de unión. Luego hablaremos sobre la restricción por HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad. Sin más palabras, comencemos con el primer punto. Dibujemos una célula acá arriba y dibujemos esta estructura. ¿Sí? Pongamos aquí tengo un marcador de rojo. ¿Ya? Entonces, en nuestra célula que correspondería a cualquier tipo de célula, habíamos dicho que los antígenos leucocitarios humanos de clase 1 se encuentran en todas las células. Entonces, esta estructura que se encuentra en la membrana plasmática la vamos a hacer más grande y tenemos como resultado a esta molécula. En este instante vamos a describir la estructura de esta molécula. Consiste en una cadena polipeptídica. Recuerden que las cadenas polipeptídicas están formadas de aminoácidos. En general, las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Y entonces, toda esta cadena, ¿sí?, es una sola. Ya vamos a ver más luego, a diferencia de los antígenos leucocitarios humanos de clase 2, esos están formados por dos cadenas polipeptídicas. Esta es una sola, ¿sí? Junto a ella hay una estructura que la dibujé con estas líneas entrecruzadas de color rojo que corresponden a otra molécula que no es codificada en la zona de genética brazo corto del cromosoma 6, sino es codificada en otros genes. Y a esta estructura se la conoce como la beta 2 microglobulina, ¿sí?, que también es una proteína. Perfecto. ¿Ya? Entonces, amigos, después de describir a esta estructura, describamos al HLA de clase 2, y es a la molécula que tenemos aquí. Recuerden nuestro dibujito, habíamos dicho que los linfocitos B, a través de su receptor, interactúan directamente con el antígeno, mientras que los linfocitos T necesitan de estas células presentadoras de antígeno con estas proteínas presentadoras de antígeno para interactuar con el antígeno, valga la redundancia, a través de sus receptores. ¿Sí saben cuáles son los receptores de los linfocitos T? Son los TCR, mientras que los linfocitos B es BCR. Perfecto. Y esta estructura que vemos aquí, podemos hacerla más grande y representa a esta molécula. Esta molécula, amigos, sí está formada, como les dije anteriormente, por dos cadenas polipeptídicas, que son esta de aquí y la de acá. ¿Sí? Están formadas por dos cadenas polipeptídicas. Entonces pongamos los nombres para ubicarnos. HLA de clase 2, HLA de clase
1. Muy bien. Listo. Entonces, hemos terminado la primera parte, ¿sí? De describir la estructura de estas moléculas. Ahora pasemos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Describir sus dominios, describir esas hendiduras de unión, etc. Miren, amigos, estas moléculas tienen dominios. ¿Y a qué nosotros llamamos dominios? Yo recuerdo que cuando estuve en tercer semestre, esa doctora de inmunología encantaba preguntar todas estas cosas y se molestaba demasiado si no respondías con propiedad. Entonces los dominios, amigos, son regiones de una molécula que tienen características estructurales especiales que les permiten tener actividades funcionales específicas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora eso con qué se come? Esa definición no es fácil de asimilar. Yo les voy a explicar con un ejemplo utilizando estas moléculas. Miren, como les había dicho, utilicemos a la de acá, al antígeno leucocitario de clase 1. Primero pongamos los dominios. Estas moléculas tienen estos dominios: alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿sí? El de acá es un dominio intraplasmático, ¿sí? Entonces, el dominio alfa 1 y el dominio alfa 2, si ven esta hendidura que se forma aquí, ¿sí? ¿Para qué creen que es, amigos? Para que se pueda unir, borremos esta parte de acá, el antígeno, ¿sí? Entonces, bajo esa definición que di hace segundos atrás, que un dominio es unas regiones de una molécula que tienen una estructura característica, una estructura especial que les permite tener una actividad funcional específica. Un buen ejemplo son estos dominios alfa 1 y alfa 2, que dentro de la molécula de HLA de clase 1, ¿cuál es su función? Formar esta hendidura para que el antígeno se acople. Muy bien. Y de igual forma sucede en los HLA de clase 2. Aquí también tenemos los dominios, así que debemos primero ponerlos. Entonces tenemos aquí el alfa 1, aquí tenemos el beta 1, tenemos el alfa 2 y también tenemos el beta 2. Estos de acá abajo son los dominios intracitoplasmáticos. Muy bien, pues les permite anclarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos dominios alfa 1 y beta 1, ¿qué tienen como función? También miren, forman una hendidura. ¿Para qué creen? Para que también se pueda acoplar el antígeno, ¿sí? El antígeno, perfecto. Y una vez que estos antígenos ya están listos, ya están acoplados, ahora sí van a presentar a los linfocitos T. Muy bien. Aquí hay que aclarar, amigos, porque también suele ser pregunta de examen. Los linfocitos, ¿sí? Ya borremos esta parte. Las células que tienen HLA de clase 1 van a interactuar con los linfocitos CD8, amigos, CD8 positivo. Aquí digamos el núcleo, dibujé la mitad de la célula. Estos van a interactuar, pongamos acá, perdón, porque este es con este de acá, así mejor, perfecto. Aquí pongamos CD4 y acá pongamos las
CD8, que son los citotóxicos. Estos citotóxicos van a interactuar con las células que tienen antígeno leucocitario humano de clase 1, ¿sí? De clase 1, a través nuevamente de los receptores, ¿verdad? Habíamos dicho que también hay los receptores, muy bien. Y los de clase 2, en cambio, van a interactuar con las células que tengan estos antígenos leucocitarios humanos de clase 2, interactúan con los CD4. Un ejemplo es el que yo tengo acá. Entonces, este ha sido un CD4 positivo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es CD? Es clúster de diferenciación. Eso es lo que significa. Es como una antenita que correspondería a esta línea azul que se encuentra aquí, que a su vez va a interactuar con el dominio beta 2, o sea, es decir, con esta estructura, anclándose. Entonces, dibujemos nuevamente para que vean cómo interactúa. Entonces, por un lado, ¿qué sería esta estructura de color azul? Sería el TCL, muy bien. Y también el CD4 habíamos dicho que es como una antenita. Pongamos aquí CD4 positivo, va a interactuar con esta porción, ¿sí? La beta 2, muy bien. Y ahí le está reconociendo el CD4 a esa molécula que es del antígeno. Hay que aclarar otro término también. Como dicen, se puede hilar fino. Siendo más precisos y exactos, lo que interactúa es con el epítope, este receptor TCR. El epítope es la parte más inmunogénica de este antígeno, de este péptido, ¿sí? Es el epítope, es la parte más inmunogénica. Y aquí también sucedería lo mismo. En células que tienen HLA de clase 1, que son todas las células, ellas van en cambio a presentar a los CD8, que son células citotóxicas, que directamente te destruyen la célula. Entonces, el CD8 también es como una antenita, que la puedo dibujar acá, ¿sí? Y esta se ancla, se une al dominio alfa 3. Recuerden que todo esto puede ser pregunta de examen. Son las cosas básicas que ustedes, amigos, tienen que saber y no se tienen que olvidar jamás. ¿Sí? Son cosas sencillas y básicas de inmunología. Esta interacción de qué estructura tienen el HLA de clase 1, de clase 2, cuántos dominios tienen el de acá, con qué interactúan los clústeres de diferenciación, ¿sí? Con qué dominios, cuáles son los receptores, ¿sí? Y también en dónde se encuentran los HLA de clase 1 y de clase 2. Aquí yo realicé un cuadro para que no se olviden. Entonces, tenemos a las células que pueden ser hematopoyéticas y no hematopoyéticas. Los de clase 1 habíamos dicho que se encuentran en todas las células nucleadas. Ejemplo, están los linfocitos T, en los linfocitos B, en los macrófagos, en las células dendríticas, en los neutrófilos, en los eritrocitos. ¿Será que están en los eritrocitos? Mentira, el eritrocito no es una célula nuclear. Lo puse intencionalmente, sin un espacio, entonces una línea, no está. En las células no hematopoyéticas pueden estar en el epitelio tímico, en las células hepáticas, en las células del riñón, en las células del cerebro. Están en todas las células, mientras que las de clase 2, esas sí tienen una localización restringida, amigos. Únicamente se encuentran en las células presentadoras de antígenos, que son por ejemplo los linfocitos B, que son los macrófagos, que son las células dendríticas, pero jamás vamos a encontrar en los neutrófilos, jamás en los eritrocitos,
Dependiendo de las circunstancias en investigaciones que se han hecho, se sabe que temporalmente estas HLA de clase 2 también se pueden presentar en el epitelio tímico, así que le ponemos una cruz. Pero jamás vamos a encontrar en las células hepáticas, en las células del riñón o en las células del cerebro. Únicamente estas, amigos, se encuentran en las células presentadoras de antígeno. Ustedes ya saben cuáles son esas células presentadoras de antígeno. Ojo, puede ser pregunta de examen. ¿Sí? Está muy claro. Entonces voy a aquí mismo a explicar el tercer punto. Pongamos aquí el número 3 para ser ordenados. ¿Sí? ¿Acuerdan que habíamos dicho la restricción HLA complejo mayor de histocompatibilidad? Se refiere a que estos linfocitos únicamente son capaces de interaccionar con un antígeno foráneo, ¿sí? Con un solo antígeno. No vamos a ver jamás que un linfocito, ejemplo, el CD4, interactúe con este antígeno y que por acá venga otra célula dendrítica y interaccione con el otro TCR y presente otro tipo de antígeno. No, jamás. Solamente interaccionan con un solo antígeno foráneo. A eso se refiere la restricción TLA, complejo mayor de histocompatibilidad. Solo interaccionan con un antígeno presentado por estas moléculas HLA. No interaccionan con más, es decir, son muy específicos, ¿de acuerdo? Entonces, amigos, eso es todo lo que les puedo decir con respecto a esta parte. Visualicen y vean el tercer video que hablaremos sobre otra componente importante del complejo mayor de histocompatibilidad. Muchas gracias.